Gloria a Dios. Gracias a Dios que tenemos nuevamente señal para seguir conectados primeramente con el Señor, con el Espíritu Santo, con la palabra, con todos ustedes, mis amados hermanos. Pido disculpas, no se nos cayó la señal, pero continuamos con esta parte que veníamos de Joel, y es cómo Dios nos llama, cómo Dios a través de las cosas que están sucediendo nos llama a tocar trompeta. Dice la palabra, toca trompeta, nos llama a velar, a mirar por nosotros, a clamar al Señor. Y la palabra de Dios dice en el versículo, iba en Joel capítulo 1, versículo 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción el Todopoderoso. Amados hermanos, está a las puertas el Señor. Faltan que sucedan muchas cosas, pero evidentemente cercano está el día del Señor. Y esto nos debe llevar cada día como iglesia, como pueblo del Señor, a acercarnos más a Él, a buscar más su rostro, su presencia. Como hijos de Dios no tenemos por qué temer a las señales. Dice la palabra, no teman a las señales como las demás naciones temen a ellas. Es un tiempo en que nosotros tenemos que alegrarnos y gozarnos y darle la gloria al Señor, porque su palabra se está cumpliendo en todo el mundo, mis amados hermanos. Hemos creído en un Dios que es fiel, que es verdadero, que no miente ni falseará lo que ha salido de su boca. Así que como iglesia debemos entender que es una trompeta, que el Señor está llamando a su pueblo, que quiere que su pueblo se reúna, que es una alarma. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Oh, amados hermanos, es una advertencia, es un llamado al Señor, es a prepararnos para su encuentro, para su venida. La palabra de Dios dice, prepárate para el encuentro con tu Dios, y debemos estar preparándonos cada día. Y dice la palabra, vendrá destrucción del Todopoderoso. ¿Qué está sucediendo hoy? Destrucción, muchas muertes, lamentablemente. Pero como le decía anteriormente, muchas personas estaban saliendo a las plazas convocando reuniones masivas para proclamar y exigirle a los gobiernos de las naciones libertad en cuanto al asesinato de los nonatos, de los no nacidos. Y esto es terrible, esto es cruel, la impiedad, la inmoralidad, vemos la injusticia, todo lo que Dios nos dejó en su palabra se está cumpliendo. Y leo el versículo 16 de Joel 1:16. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolí destruidos, porque se secó el trigo. Y nos está hablando aquí la palabra de cómo faltó el alimento, de cómo pereció, cómo de alguna manera vino este juicio del Dios Todopoderoso, esta destrucción, y vemos que en cuanto al alimento, y hay algo que resaltar, no fue arrebatado el alimento delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Oh, amados hermanos, el grano se pudrió. Dios nos está hablando, el alimento, la comida se va a escasear. Bueno, todas estas cosas que son básicas en la vida de una persona. Y en el versículo 18 dice, ¿cómo gimieron las bestias? Y vemos que no solamente sufre el ser humano, los animales, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. La Escritura nos habla de muchas cosas crudas, crueles, difíciles que vendrán. Y también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Pero en el verso 19 dice, hay un clamor allí, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo clamarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Bien, Dios estaba dando esta profecía por medio del profeta Joel a su pueblo, pero nosotros también vemos que se está cumpliendo y que esta palabra es para nosotros, los hijos y los hijos de nuestros hijos. Y Dios está irado por la maldad, por el pecado, por la iniquidad.
Y como le decía, capítulo 2, versículo 11, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El Señor nos advirtió de su venida, el Señor nos advirtió que nos dio señales en las cuales nosotros estaríamos convencidos, firmes y seguros de que por medio de ellas entenderíamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo estamos viendo en su palabra, estamos viendo que el Señor está a las puertas. Pero lo que nos hace el Señor, el llamado a tocar trompeta, es que pensemos en algo, mis amados hermanos. Como iglesia del Señor, como pueblo del Señor, ¿qué debemos estar haciendo nosotros? ¿Cuál es el llamado que el Señor nos hace? Quisiera invitarles, ustedes que tienen las Sagradas Escrituras, al Santo Evangelio según San Lucas. Santo Evangelio según San Lucas. El capítulo 21. Y me gustaría que observáramos la palabra del versículo 29 en adelante. Y en San Lucas, Santo Evangelio, dice la palabra, también le dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando miramos la higuera, Israel, y las demás naciones, los árboles, dice, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de los cielos, de Dios. Ya ha predicho el Señor cuáles son esas señales. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 34. Me gustaría que nos detuviéramos ahí un poquito en el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos. No solamente es mirar, yo les he compartido siempre en la congregación, no solamente es mirar lo que está sucediendo afuera. El Señor dice, mire la higuera, mire Israel, mire los demás árboles, mire lo que sucede en las demás naciones. Es también mirar por nosotros mismos. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en las naciones? Ahorita hay muerte, hay angustia, hay dolor, hay tribulación, hay miedo, hay terror. Ahora, ¿qué está sucediendo en nosotros? Estamos viendo hacia afuera. Ahora Dios nos manda, mirad por vosotros mismos. Es a mirar hacia adentro, mirar hacia nosotros mismos, nuestra vida. Y me dice, mirad por vosotros mismos, y nos habla acerca de nuestro corazón. El Señor apunta y se dirige a nuestro corazón. Ya nos ha dicho, miren las naciones, mira lo que está sucediendo ahora, mira tu vida, mira hacia adentro de ti, que también es importante lo que está sucediendo en las naciones, pero lo que está sucediendo en nuestra vida. Y hay una advertencia allí, es muy clara para nosotros. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros, de repente sobre vosotros aquel día. El Señor nos hace una advertencia para mí de suma importancia. Considerar mi corazón, considerar mi vida, cómo estoy hoy delante del Señor. Mira que lo que sucede en parte, si lo miramos desde la óptica bíblica, espiritual, podemos ver que como dice la Escritura, que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y este es un llamado para nosotros muy reflexivo. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el cual podemos, ustedes están en casa, yo estoy en casa con mi familia, podemos compartir, podemos tener ese tiempo, no hay ese afán de la calle, de los trabajos, de las cosas que nos atañen, que nos roban el tiempo, que nos distraen de estar en esa comunión con el Señor, de esa búsqueda de su rostro. Pero es muy importante lo que nos está diciendo el Señor, que el corazón no se cargue de las glotonerías, de las embriagueces. Glotonería es todo aquello que nos llena, pero que realmente no es un alimento nutritivo al alma, a la vida. Y dice de embriagueces, las cosas que una persona embriagada es una persona controlada y dominada por el etílico, por el alcohol, y el Señor lo que quiere es que las cosas de este mundo no nos controlen, no nos dominen como el alcohol domina a una persona.
Lo que el Señor quiere es que seamos dominados y controlados por el Espíritu Santo, y por eso nos hace esa mirada apunta hacia nosotros. Recordemos, las vírgenes insensatas no llenaron sus vasijas de aceite, y cuando vino el esposo ya no hubo lugar para llenarlas. Pensaron ir a buscar, pero cuando regresan ya la puerta había sido cerrada. Y creo que en nuestro corazón este es un tiempo en el que yo sé que la iglesia se va a depurar su corazón, va a meditar muy bien lo que el Señor nos ha venido hablando por su palabra. Es una iglesia que se va a preocupar por una vida limpia, recta, agradable. Es una iglesia que va a examinarse como Dios nos está mandando, examinarnos nuestros corazones. Miren por vosotros mismos, fíjense en su vida, en sus corazones, cómo estamos viviendo, cómo está nuestra relación con Dios, qué es lo que gobierna tu corazón, qué es lo que gobierna tu vida, qué es lo más importante en ti. Y creo que de esa manera Dios está llamando la atención de su iglesia. Dios nos está enfocando en Él y en nuestra vida y en nuestra relación con Él. No nos llenemos de glotonería ni embriagueces, ni de los afanes de esta vida. Oh, amados hermanos, cuántas personas de las que partieron en este momento, en estos días, tenían programadas muchas cosas, muchos planes en sus vidas, pero no pudieron concluirlos. A veces nos detenemos y, perdóneme la expresión que voy a dar, nos enfrascamos en las cosas de esta vida tanto que no tenemos lugar para buscar el rostro, la presencia del Señor. Estamos como Marta, afanados, turbados, llenos de tantas cosas que nos impiden buscar el rostro y la presencia del Señor. ¿Cuántas personas se preocuparon por amontonar y amontonar y ahí quedó? Oh, amados hermanos, bien dijo el Señor, preocupémonos por hacer tesoros en el reino de los cielos. Es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de llamarle, es tiempo de meternos con Él, de meditar, de instruirnos en su palabra, de clamar, de gemir, de orar, como dice su palabra, como cada ayuno, adoración, la asamblea, gimen, clamen, lloren delante del Señor. Y en el versículo 35, el Señor dice que miremos, nos examinemos. ¿Por qué? Porque viene de repente, mi amado hermano. Tú y yo estamos viendo las señales cada día, y Él va a venir de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, el versículo 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Oh, amados hermanos, como un lazo sorprenderá. Pero ¿qué debe estar haciendo la iglesia? Lo primero, ya el Señor nos dice, miren por vosotros mismos. Y es muy importante que nos examinemos y meditemos nuestra vida delante del Señor. Pero como iglesia, ¿qué debemos estar haciendo? Quizá la pregunta, bueno, ¿qué hago yo como creyente, como iglesia? Pues el versículo 36 nos da la respuesta. Dice, velad pues en todo tiempo, oh amados hermanos. Y esto es lo maravilloso, vamos a tener un tiempo para velar, pero ojalá que aprendamos de estos tiempos en que estamos prácticamente enclaustrados en nuestros hogares, en nuestras casas, y debe ser un tiempo para ello, para meditar, para velar. Velad, dice el Señor. Ya nos dijo, miren por vosotros mismos, velen por ustedes, en todo tiempo orando. Oye, aquí la oración ha de ser continua, hay que estar en una comunión, en un acercamiento con el Señor. Ahora el Señor dice, velen en todo tiempo orando. Cuando nosotros oramos es una manera de velar, de vigilar, de mirar por nosotros, por nuestra vida. Y dice la palabra del Señor, para que seáis tenidos por dignos. Óyese bien, mi amado hermano, digno. Oh, ¿quién es digno del Señor? ¿Quién es digno de ser librado? ¿Quién es digno de escapar de estas cosas? Ninguno es digno por sí solo, porque el único digno que nos puede librar es nuestro Señor Jesucristo. Si hemos creído en Él, si le hemos confesado y si vivimos su palabra. Ahora, el Señor dice que en Él, si velamos, oramos, hacemos lo que nos dice, vivimos conforme a su voluntad, Dios nos va a tener por dignos de escapar, dice la palabra, de escapar
escapar, de ser librados de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. La iglesia debe estar haciendo eso, velando, orando, vigilando, mirando nuestra vida, que no nos carguemos de todas estas cosas que de una u otra manera desplazan la palabra, hace que la palabra no crezca, no lleve fruto en nuestra vida y dejemos de ser fructíferos. Recuerde que el Señor dice en su palabra que el que permanece en Cristo, el que permanece en su palabra, este lo limpiará el Señor y llevará mucho fruto. Y dice la palabra, separado de nada podemos, necesitamos estar cerca, llevando mucho fruto, haciendo la voluntad del Señor. Y creo que no hay cosa más preciosa, maravillosa que velar, estar vigilando en todo tiempo, en todo momento. Recuerden que la palabra del Señor también nos dice en Efesios, movámonos un momento hacia Efesios, perdón que se me mueve aquí mi pantalla, es Efesios. Un saludo a los hermanos que de Perú, de Brasil, de Colombia veo que nos escriben. Dios los bendiga en sus naciones, Dios los guarde. Y aquí en nuestra nación a todos nuestros hermanos también. Dios sea bendiciéndonos, ayudándonos cada día. Qué bueno que podamos edificarnos por este medio. Quiero que miremos en el libro de Efesios. Y el Señor nos hace la exhortación a mirar el capítulo 5 de Efesios, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Versículo 15. Mirad. Vuelve el Señor y nos llama la atención. Miren, examinen. Cuando tú vas por un camino y de pronto hay un obstáculo, algo que puede causarte daño. Si alguien está viendo, le dice, hey, mirad, tened cuidado. Y ese mirar es para que nosotros tengamos un cuidado, para que nosotros seamos sabios, para que seamos prudentes, para que no caigamos, para que no seamos destruidos. Y es como también una alarma que nos avisa, que nos detiene, que nos advierte de alguna manera. Y eso es lo que el apóstol está llamando nuestra atención, está haciéndonos una advertencia. Se verá como el Señor dice, miren por vosotros mismos, mirad por vuestros corazones, mirad por vuestras vidas. El versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y ese es el mismo examen que el Señor nos dice allá en San Lucas. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones, con diligencia cómo andéis. El andar es cómo estamos viviendo. No como necios. El necio, si recordamos la palabra, Dios nos habla de dos hombres constructores, uno sabio y el otro necio. Dice, ¿qué compararé el hombre sabio, prudente? Lo compararé a un hombre que oyó mi palabra y edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, vinieron ríos, vino ímpetu, y dio duro, fuerte contra aquella casa, pero no cayó. Y el necio, él dice la palabra, y que el necio es el que oyó, pero no hizo conforme la palabra, sino que edificó su casa sobre la arena. Y igual vino la prueba de su casa, el viento, la lluvia y la tempestad, y cayó, y aquella casa cayó, y su ruina fue grande, y quedó en vergüenza. Él no miró con diligencia, no examinó sobre qué estaba haciendo, no miró en la palabra, no fue su guía, su dirección, no se sometió a ella, no fue su fundamento. Y eso es lo que Dios declara como el necio, aquel que oye pero no hace conforme a lo que Dios manda. Y Dios dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vivimos, no como los necios, el que oye y no hace, sino como sabios. El sabio es el que oye y hace, y Dios quiere que su iglesia esté velando, que su iglesia sea sabia, que su iglesia esté haciendo, que su iglesia esté velando y esforzándose cada día por andar como Dios dice en su palabra, con diligencia. Y en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Oh, amados hermanos, estamos viviendo días malos, los días son malos, traen muchas cosas duras, difíciles, pero el Señor dice que tenemos que aprovechar el tiempo. Yo voy a hacer un recuerdo de algo que yo constantemente en la iglesia lo estoy recordando, y es que la palabra del Señor dice, por medio del apóstol Pablo a Timoteo, que debemos hacer fundamento para lo porvenir. Y sabe, mi amado hermano, ahí está claro, si nosotros hacemos fundamento, cada día le buscamos, nos acercamos, nos esforzamos por vivir, por agradarle, por mirar por nuestra vida, cómo andamos con diligencia, no como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ese es hacer fundamento para lo porvenir. El Señor dice en su palabra que el que me oye, que el que me escucha de madrugada, temprano me hallará. Y es eso, es hacer el fundamento, es establecer, levantar mi casa sobre la roca, vivir conforme a la palabra del Señor. Y recuerde que vino la tempestad, vino la lluvia, vino la prueba, y la casa quedó firme, nada la movió, nada la destruyó. Y es lo que el Señor quiere, que edifiquemos cada día, firmemos nuestro corazón en su palabra, nos afirmemos de todo nuestro corazón y podamos vivir y hacer su voluntad. Dice la palabra, no seáis. El 17, por tanto no seáis insensatos. ¿Por qué vamos a ser insensatos? ¿Por qué vamos a ignorar lo que Dios nos está hablando? Esta pandemia, Dios nos está hablando a través de ella. Esa pandemia es una trompeta para nosotros, es una advertencia, es un llamado del Señor. Y tenemos que atenderlo, mis amados hermanos. Para mi vida en lo personal es una trompeta que está sonando. Y ella me habla del Señor, me advierte de esa manera, me amonesta, me despierta, me activa a buscarlo, a estar más cerca de Él, a confiar más en Él y a depender más de Él, mi amado hermano. Y también dice el 17, por tanto no seáis insensatos. Nosotros no podemos dejar pasar lo que está sucediendo por alto, o sea, como que es algo que va a pasar y simplemente un día va a terminar, si ojalá Dios quiera pronto, pero luego todo va a seguir normal, vendrán cosas mayores, más difíciles. Ahora dice, no sean necios, insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, cuando nosotros miramos por nosotros mismos, nos examinamos, andamos con diligencia, aprovechando bien el tiempo, meditando su palabra, esto nos va a llevar a poder entender y comprender la voluntad de Dios, a ser entendidos y conocer la voluntad de Dios. Saben, mis amados hermanos, hay algo muy triste, y es que la gente muchas veces se entiende tarde, cuando ya no se puede hacer nada. Cuando nosotros vemos que el Señor nos habla y nos dice que los habitantes de Sodoma y de Gomorra entendieron, pero ¿cuándo entendieron? Cuando vino, los diluvianos, cuando fue el diluvio, dice que no entendieron hasta que no vino el diluvio y se los llevó, fueron destruidos. O sea, mucha gente va a entender tarde. Y por eso el Señor dice, no sean insensatos, no sean necios. Es hora de atender, es hora de entender, es saber que Dios nos está hablando, Dios nos está tocando la trompeta, y es más una advertencia para nosotros, para el pueblo del Señor. La palabra dice, los entendidos entenderán. Entonces esto es para nosotros, que podamos entender. Bien dijo el Señor, mirad cómo oís, hacer que os penetren bien estas palabras. Y lo que el Señor quiere es eso, que podamos entender lo que Dios nos está diciendo a través de las cosas que están aconteciendo en el mundo, que podamos ser sabios y entendidos. Pero si nosotros no nos apartamos para escudriñar y buscar la palabra del Señor, nunca vamos a ser entendidos, vamos a ser necios, no vamos a conocer los tiempos, no vamos a discernir los tiempos, los que estamos viviendo. Te dice, no sean insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y debemos cada día, ¿dónde está la voluntad de Dios? Aquí es su palabra, aquí está descrita y debemos conocerla, escudriñarla, estudiarla. Ahora dice el 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. El vino relaja a las personas en sus sentidos y no permite, pierden esa cordura, mis amados hermanos. Entonces lo que el Señor dice, no se embriaguen con vino. Ya nos dijo el Señor, no se llenen de glotonería ni de embriagueces de este mundo, de las cosas de este mundo. Y nos está diciendo aquí, no con vino en lo cual hay disolución,
sino antes bien lleno del Espíritu Santo. Mi amado hermano, entre más te llene de su palabra, más conocerás su voluntad. Y entre más nos llenemos de su palabra, más conoceremos, más seremos llenos del Espíritu Santo. Entonces lo que el Señor quiere es que nuestras tinajas, nuestras vasijas estén llenas de su palabra, llenas del Espíritu Santo. Y es lo que tenemos que hacer, tomar la palabra. Ustedes pueden ver las noticias y todo el mundo es corriendo en sus carros, echan grandes cantidades de insumos, están acumulando, almacenando comida, bueno, muchas cosas de estas. Pero lo tremendo es que la gente está corriendo a todos los almacenes, a los graneros de cadena, pero no están corriendo a Cristo, no están corriendo a buscar la palabra, no están corriendo a buscar, a conocer su voluntad, a ser sabios, a ser entendidos. El hombre sabio es el que no perece, el necio, el insensato, el que oyó pero no hizo, ese es el que perece y viene ruina sobre su vida. Lo que Dios quiere es que corramos a Él, busquemos su rostro, su presencia, busquemos su palabra, conozcamos su camino. Dice el Señor que sus pensamientos son altos, elevados, debemos buscar lo que Él tiene para nosotros. Entonces Dios quiere es que no nos embriaguemos de las cosas de este mundo, corramos al Señor, corramos a nuestro Salvador, el único que nos puede dar la paz, el gozo y la esperanza en medio de estas circunstancias. El pueblo de Dios puede tener paz. El Señor dice en su palabra, en el Santo Evangelio de San Juan, aún en medio de las circunstancias tenemos paz, porque la paz de Dios no está sujeta a las circunstancias. Eso quiere decir que si hoy está bien, no hay ningún problema, yo puedo tener paz. No, la paz de Dios es a pesar de las circunstancias tenemos paz, porque en nuestra barca es Cristo y ella puede soportar todas las inclemencias si estamos en Él. Siempre podemos ser más que vencedores. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Oh, qué palabra maravillosa, qué palabra. El Señor nos está llamando, trompeta, alerta, miren lo que está pasando, no se duerman, estén despiertos, estén velando, estén vigilando, orando en todo tiempo, haciendo mi voluntad, conociendo mi voluntad, y de ninguna manera dejen que se turben vuestros corazones. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿qué trae turbación al corazón de una persona? Mis amados, lo que trae turbación es nuestra incredulidad. Los miedos, los temores, las incertidumbres, todas estas cosas son temores que vienen a nuestra vida y turban. Y una de las cosas que el Señor dice en su palabra que vendrán es expectación, turbación, miedo, angustia, expectación. Todas estas cosas vienen, pero su pueblo en medio tendrá paz. Dice, no se turbe vuestro corazón. No hay por qué turbarnos, angustiarnos, afanarnos. El Señor dice, creed en Dios, creed también en mí. Y ese es el llamado del Señor, a que creamos en Él. ¿Cómo vamos a creer en Él? Dice la Escritura en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Déjame decirte que si tú no lees la palabra, no la escuchas, tú puedes decir yo tengo fe, pero tu fe es vana, no es una fe verdadera. La palabra de Dios habla de dos fe, la vana y la verdadera. Una fe vana es aquella que no tiene sustento, no tiene fundamento verdadero. Y la fe verdadera es la que tiene cimiento, cuya roca es Cristo, es esta palabra gloriosa. Por eso debemos acudir a ella todos los días, buscarla, como dice el Señor. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros tenéis la vida eterna en ellas y son las que dan testimonio de mí. Allí conocemos la voluntad de Dios. Entonces el Señor quiere que huya el temor, la turbación. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. Yo quiero hacer una recordación aquí, es que cuando el Señor Jesucristo estaba próximo para ir a la cruz, el monte de los olivos, y toma a Jacobo, Pedro y Juan y le dice aparte, mi alma está triste y angustiada. Él tuvo una angustia, un momento muy difícil, pero ¿qué hace el Señor? Fue y oró 3 veces al Padre, y luego tuvo esa paz, esa fortaleza el Señor
después de la tercera vez ya no fue el mismo. Y en nosotros puede venir miedo, turbación, pero lo que el Señor quiere es que cambiemos ese miedo y esa turbación por la fe en Él. Y lo que echa fuera, lo que nos ayuda a vencer, es el poder creer, esa fe verdadera en la palabra del Señor. Como le dije, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Dice, creed también en mí. Entonces, muchas veces creemos que hay un Dios, sí, hay un Dios y Padre, pero nos falta creer en Jesucristo. Jesucristo nos dijo al comienzo de su ministerio, arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Y es lo que el Señor nos está llamando, a un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, a venir a paz con Dios. Y es lo que el Señor quiere también despertar las conciencias en el mundo, que se arrepientan, que hay un Dios verdadero, que no es mentira. Dice la palabra del Señor que luego que hay juicios en la tierra, los hombres aprenden justicia. Y gloria a Dios por sus juicios, porque justos y verdaderos son sus juicios. Hay gente que le tiene temor a los juicios de Dios, pero imaginémonos algo, Moisés, está el cántico de Moisés que cantan allí en el cielo. Dice, Señor, justos y verdaderos son tus juicios. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres Dios, solo tú eres santo. Y esto es verdaderamente lo maravilloso. Tenemos que alabar y glorificar a Dios por esos justos juicios y porque nos despiertan y porque nos llaman, porque es una alarma para el mundo, una trompeta para nosotros, mis amados. Ahora, creen también en mí, dice la palabra del Señor. Qué maravilloso es creer en Jesucristo. Él es nuestra paz. Él es el que nos puede dar una verdadera paz, una confianza y una seguridad en el Señor. El Señor Jesucristo dijo, fuera de mí no hay quien salve. Fuera del Señor no hay otro Salvador. Necesitamos acercarnos a Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis amados hermanos, aquellos que nos están viendo por este medio, muchas personas que veo que nos escriben, también en los Estados Unidos nos están viendo, otras naciones aquí. Quiero decirles hoy, no basta con creer que hay un Dios, no basta con creer que Jesús es el Salvador, el de reinar en nuestros corazones. Debemos tener un verdadero y genuino arrepentimiento y una genuina y verdadera conversión a nuestro Señor Jesucristo. Ya el Señor nos dijo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que han de venir sobre el mundo entero. Así que es el tiempo, como te decía, no hay por qué temer. Dios dice, no temas. Dice la palabra en Isaías 41, dice, no temas porque yo estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Mi amado hermano, quizá usted dice, bueno, no me he abastecido, no tengo alimento, pero no tienes por qué temer si te falta esto. Debes temer es a Dios, a este es que debe temer. El Señor dice, temamos a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, echarla al infierno, de resto no debemos tener nada más. La confianza y la seguridad de Dios. El Señor en el desierto alimentó una multitud, no cultivaron, no sembraron. En el desierto no había nada, pero Dios todos los días derramaba un maná y el pueblo se alimentaba, mis amados hermanos. Dios cuida a sus hijos. Dice la palabra del Señor, los leoncillos tienen hambre y buscan, pero los que buscan al Señor, a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Y esa debe ser tu confianza, tu seguridad. No temamos, confiemos. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. El Señor quiere que podamos creer, confesarlo, vivirlo, amarlo sobre todas las cosas, seguirlo al Señor. Y es lo que el Señor quiere, para que tengamos una paz verdadera, tener paz en medio de las circunstancias. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, dice la palabra del Señor. Entonces, qué maravilloso es poder tener un Dios que nos consuela, que nos anima y nos da esta esperanza en medio de las circunstancias. No se turbe vuestro corazón, crea en mí, creed en Dios, creed en mí. Si creemos y estamos en Él, tenemos una seguridad absoluta. La palabra de Dios dice que nuestro Señor es un refugio eterno. Él es la roca, Él es nuestro refugio. Una roca que soportó, ya fue probada por Dios. Soportó la muerte, soportó el dolor, soportó todas las cosas y aún la misma muerte. Y ahora vive y permanece para siempre. Él es tu refugio,
eres mi refugio, eres mi roca, mi amparo, mi fortaleza. La palabra de Dios dice, oh pueblo mío, enciérrate, escóndete un poquito mientras que pasa la indignación. Estamos seguros bajo la cubierta de sus alas. Pero eso no viene solamente porque yo diga, Señor, tú eres mi roca, mi protector. Eso viene porque realmente Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es el que gobierna mi vida, Él es el que tiene el control de mi vida, es el que le he entregado toda mi vida. Tengo paz, certeza, convicción y seguridad en todo lo que Él ha hecho y hará por nosotros. Él es el único digno de confianza, Él es el único digno de creerle, Él es el único digno en el cual podemos abandonarnos, en el cual tú puedes dormir esta noche tranquilo. Su palabra nos dice que aunque la tierra sea removido, bramen las olas del mar, tiembre la tierra, se trasladen los montes al mar, nosotros estemos quietos y veamos su salvación. El Señor quiere que no tengamos temor, sino que tengamos fe. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Cuando habla de creer, nos está señalando la fe, que creamos, es confiemos en Él verdaderamente, no de labios, sino de corazón. Y si tú no tienes una fe genuina y verdadera, yo le invito para que se postre delante del Señor y le pidas que le dé la fe, que necesita una fe genuina y verdadera en la cual pueda descansar y reposar y confiar en Él para siempre. El Señor dijo en su palabra que Él nos guiaría y estaría con nosotros más allá de la muerte. Y aun si viniese la muerte y ya fuera el fin, el versículo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea que hay lugar para ti. Si no te has arrepentido, si no te has convertido por la gracia del Señor y no has creído en el Evangelio, hoy es el día. En la casa de mi Padre muchas moradas hay lugar todavía para uno más. Y si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Cuál es el deseo del Señor? Si me fuere y prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. El Señor dice, yo quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Pero para estar con el Señor necesitamos estar en Él, estar en su palabra, estar en su camino, estar en su voluntad, dejar el mundo, el pecado, y vivir para Él. Oh amados, la invitación es en esta noche. Primero que todo, como les compartí al inicio en Joel, eso es una trompeta, eso es una alarma, eso es un llamado al Señor, es una atención. Hey, detente un momento, iglesia, pueblo mío, mira lo que está sucediendo, mira vuestro corazón. Tú estás mirando las naciones, estás mirando tu nación, pero ahora quiero que mires a ti mismo, te examines, mira tu corazón. Ahora quiero que la única manera de escapar es que veles en todo momento orando y pidiéndole al Señor, Señor, hazme digno, ayúdame a estar en la condición limpia, pura y santa delante de ti para que yo pueda escapar de las cosas que vendrán. Y también nos dice el Señor en esta palabra que no debemos ser necios, sino sabios, aprovechar bien el tiempo, andar viviendo su palabra, viviendo en su voluntad, haciendo su voluntad, conociendo su voluntad. Y también nos dice el Señor que no temamos a todas estas cosas que se están dando, que no se turbe nuestro corazón, sino que creamos en Dios, que creamos en Él. Él es nuestro abrigo, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Quiero darle las gracias a Dios por permitirme tener este momento con ustedes, de compartir la palabra del Señor. Al inicio, ustedes saben, tuvimos problemas con la señal Wi-Fi, pero gracias a Dios que lo hemos logrado, mis amados. Hoy jueves de 7:30 a 9 de la noche era el culto en nuestra iglesia, pero no lo pudimos, pero el enemigo no pudo. Dios nos ha dado la victoria y aquí estamos meditando su palabra, lo que el Señor nos ha mandado. Mi hermano David, el pastor David, también va a compartir con nosotros la palabra del Señor más adelante, no sé si mañana, pero la idea es que podamos en estos días estar conectados hasta que, si es la voluntad del Señor, pues pasan todas estas circunstancias y podemos volver a congregarnos. Hace falta estar en el salón de reunión, pero también aquí es donde mostramos cuál es la iglesia del Señor Jesucristo. El génesis de la iglesia se dio por las casas. El comienzo de la iglesia fue por las casas. Y aquí es donde cada uno va a demostrar si verdaderamente estaba en la roca firme.
porque tenemos que perseverar. El Señor dice que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, no tenemos nuestro salón de no estar reunidos, pero vamos a estar en casa reunidos compartiendo la palabra del Señor. A todos los que se conectaron de varias naciones, vi que nos escribían, y a todos los hermanos, deseo que Dios los bendiga, Dios los guarde a ustedes, a sus familias, y oro por ello. Hay un hermano de la iglesia, el hermano Rubén, que su enfermedad está en un estado muy avanzado. Les pido que oremos mucho por él y le pidamos al Señor que Dios lo ayude y lo prepare para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el domingo, recuerden que el domingo estamos en ayuno y oración. Los invito a que sigamos ayunando, orando desde nuestras casas, de nuestros hogares. Los invito a que nos conectemos también el domingo a las 10 de la mañana, si Dios nos da la vida. Vamos a mirar cómo nos conectamos para que los hermanos que son adoradores pues nos dirijan, y yo no entiendo mucho de esta tecnología, pero vamos a averiguar cómo podemos hacer, si simultáneamente podemos hacer para tener alabanza y llevar la palabra del Señor. Pero cada uno en su casa inicie su ayuno, y a las 10 estaremos iniciando el servicio en vivo y en directo. A mis hermanos en Cali, de que se conectaron en Barranquilla, en Perú, en Brasil, en los Estados Unidos, en no sé qué más naciones, en ciudades, en las otras ciudades de nuestra nación, un fuerte abrazo, Dios los bendiga, Dios los guarde, y estemos unidos orando los unos por los otros, y que Dios nos ayude a estar preparados, velando y vigilando, porque debemos ser claros. Vienen cosas mucho más difíciles, terribles, mis amados, y debemos estar preparados. No quiero alarmar, asustar a nadie, pero si el miedo y el susto te lleva a Cristo, gloria al Señor. También de La Paz, en Santander, de Socorro, de Simacota, los hermanos están conectados también. Y en todo lugar, mis amados hermanos, un fuerte abrazo. Quiero despedirme con una corta oración por ustedes, por mí, por todos nosotros. Démosle gracias al Señor. Soberano Dios, soberano Padre, en los méritos de tu Hijo Jesucristo te damos gracias en esta noche por tu palabra, por el llamado, por despertarnos, por amonestarnos, Señor, por tocar esta trompeta, por hacernos detener un alto cuando tenemos tantas actividades y compromisos. Qué bueno, Señor, es este tiempo para meditar, este tiempo para rendirnos a ti en alabanza, en adoración, en la búsqueda de tu rostro, de tu presencia, pidiéndote, Señor, que cada día nos perfeccione, nos santifique, nos purifique, Señor, y nos ayudes cada día a velar y orar y a ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que han de venir sobre el mundo entero, de escapar, Señor. Tú has dicho, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Ayúdanos a guardar tu palabra, ayúdanos a ser hacedores, ayúdanos a mirar nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos examine, que nos mire, y en aquello que no te agrademos, Señor, tú nos limpie, nos purifique y nos prepare cada día para tu encuentro, para tu venida, Señor. Te rogamos por nuestras familias, donde quiera que estén, tú les hagas el llamado, tú les traigas a tu luz, a tus caminos. Por todos nuestros amigos y hermanos, Señor, en la fe oramos porque cada día nos mantenga despiertos, vigilando y examinando nuestra vida, Señor. Oramos por aquellos que no han creído, para que crean, por todos aquellos que tienen tribulación, angustia y dolor. Oramos para que tú les consueles, para que ellos busquen tu rostro, se acerquen a ti, te conozcan, Señor, y puedan tener paz en medio de la tormenta y de todas sus circunstancias. Por los que están padeciendo necesidades, por aquel que está en un hospital, en una clínica, aquel que pasa momentos difíciles, oramos por ello, nos acordamos, Señor, tú que eres lento para la ira y grande en misericordia, permite, Señor, que te puedan hallar en la angustia, pues tú has dicho, yo esconderé mi rostro, pero en su angustia me buscarán y me hallarán, Señor. Permites que te hallen, bendito Dios. Señor, oramos por nuestra familia, cada esposo, cada esposa, padre, madre, hijos, seres queridos, Señor, hermanos. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos guardes, nos ampare, nos favorezca y nos conceda, Señor, tu gracia divina cada día para perseverar hasta el fin o hasta el día que tú vengas.
Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Señor, bendice a este pueblo que se dispuso para escuchar tu palabra. Y bendito y alabado sea tu nombre para siempre en Cristo Jesús. Te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches.